Buenas. Os voy a hacer un repaso de la parte de patrones de diseño. Los patrones de diseño, como sabéis, se aplican para solucionar problemas bien conocidos. No debemos de perder de vista que siempre podemos dejar una deuda técnica y que los proyectos, como somos ingenieros, tenemos que acabarlos en tiempo y coste. Es decir, no nos podemos exceder en la aplicación de patrones de diseño, sino aquellos que realmente nos resuelvan un problema importante en nuestro diseño. La motivación de esta clase viene dada porque los patrones son bastante parecidos y para aplicarlos tenemos que tener claro cómo distinguir entre ellos. Entonces vamos a ver también, aparte de cómo distinguir entre ellos, cuál es la relación que tienen con los principios de diseño. Recordad que los principios de diseño eran principalmente, o el que incardinaba todo era variaciones protegidas, porque en definitiva este principio lo que me dice es que intente protegerme de los puntos de variación o de evolución. Y en la mayoría de los patrones lo que me permiten es aislar esos puntos de variación o evolución. Por encima de eso teníamos dos principios importantes que eran acoplamiento y cohesión. Nuestro objetivo era intentar mantener el acoplamiento lo más bajo posible, pero recordad que no se podía eliminar, y sobre todo el acoplamiento con los puntos de variación, que es lo que nos va a permitir los patrones, y mantener la cohesión de las clases lo mejor posible, es decir, que los contenidos de cada bloque pues estén lo más enfocados posible a resolver un problema acotado y que no haya demasiado código dentro, en definitiva, ¿vale? Entonces, bueno, apoyándonos en esos patrones de diseño, o sea, en esos principios de diseño, pues podemos ver la relación que tenemos entre los distintos patrones de diseño. Bien, vamos a empezar con la relación que hay entre fachada y adaptador. Fachada, si recordáis, pues el patrón fachada proporciona una interfaz unificada a un conjunto de interfaces de un subsistema. La fachada define una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea más fácil de usar. Es decir, en definitiva es pues como si tuviéramos un mando a distancia para manejar un mando a distancia con tres botones para manejar el vídeo, el equipo de audio, el televisor y la iluminación de casa. Esos tres botones pueden ser ver película, y ese botón de ver película pues lo que va a hacer es apagar las luces, poner el sistema de audio en el modo adecuado, poner la tele en un modo de vídeo eh, correcto, darle el play al vídeo, etcétera. Entonces la fachada, digamos que es una clase que lo que hace es simplificarme la utilización de un sistema mucho más complejo, ¿vale? Es una única clase. Bien, si recordamos el patrón adaptador, pues si recordáis, podemos hacer el símil con lo que sería un adaptador de corriente. Lo que hace es, manteniendo la interfaz de un componente, modificarla para que se pueda utilizar desde otra interfaz. Entonces, si vemos la relación entre adaptador y fachada, pues adaptador me va a modificar la interfaz, va a proporcionar los métodos en un formato distinto, mientras que fachada no va a modificar la interfaz. El objetivo es simplificarla, ¿vale? Simplificar la interfaz de un subsistema. En adaptador no es posible usar el elemento original, el componente que estamos adaptando, mientras que en fachada sí que me puedo saltar, a la hora de utilizar sí que me puedo saltar la fachada y acceder directamente al subsistema, para aquellos casos en los que la fachada no me proporcione métodos adecuados, ¿vale? Fachada, en definitiva, me permite aplicar, o es una aplicación de cohesión, del patrón cohesión, puesto que no me elimina el acoplamiento con el subsistema, sino que lo que me permite es simplificar o acotar en una única clase la utilización del subsistema. En referencia a adaptador, pues lo que me permite es desacoplar las clases que van a hacer uso de ese componente que no viene en formato adecuado con el componente que no viene en formato adecuado. Y eso lo hacemos pues intercalando una interfaz en medio, que es la que me hace la adaptación, ¿vale? Y también en cierto modo pues estamos haciendo
que la cohesión del código de cliente mejore, puesto que no tiene que usar distintas interfaces para acceder a la misma cosa. Bien, adaptador, si por la definición que no la he comentado, lo que hace es convertir la interfaz de una clase en otra interfaz que espera el cliente. El adaptador permite que las clases con interfaz incompatibles puedan funcionar juntas, ¿vale? Bien, si queréis continuamos por la relación entre adaptador y decorador. Decorador lo que hace es añadir responsabilidades adicionales a un objeto de manera dinámica. Los decoradores proporcionan una alternativa flexible para hacer sus clases y para extender la funcionalidad. Es decir, sin tener que hacer herencia, yo soy capaz de coger una clase cualquiera y añadirle nuevas propiedades. Y además esas propiedades pues las puedo añadir y quitar en tiempo de ejecución. En cierto modo, si recordáis, lo que hacemos es ponerle a especie de capas al objeto, de forma que cada una de esas capas que voy añadiendo lo que hace es decorarlo y modificar un poco su funcionalidad. Entonces, si os fijáis, la intención del patrón decorador es completamente distinta a la de adaptador. En decorador, nuestro objetivo es modificar la funcionalidad, en concreto ampliarla, mientras que en el caso de adaptador, nuestro objetivo es mantener la misma funcionalidad, pero proporcionando una interfaz distinta, es decir, un conjunto de métodos distintos. Bien, decorador nos permite desacoplar el código cliente de los cambios que nosotros vayamos a hacer en la clase que decoramos, ¿vale? Puede haber código que utilice la clase sin decorar, de forma que cuando yo la extiendo, la modifico, ese código no se tiene por qué ver afectado, ¿vale? Y bueno, decorador es una fabricación pura. Bien, diferencias entre decorador y strategy. Strategy, la definición es que el patrón estrategia define una familia de algoritmos, los encapsula y los hace intercambiables. Permite que el algoritmo varíe independientemente del cliente. Entonces, si recordáis, pues lo único que hacemos es crear un conjunto de clases. Cada una de esas clases es una estrategia distinta para solucionar un problema. De forma que yo tengo pues distintos códigos para solucionar un mismo problema. ¿Vale? Entonces, estrategia al final son distintas formas de hacer una cosa, cosa que en decorador también podemos hacerlo, ¿vale? En decorador podemos hacer distintas extensiones del objeto para que ofrezca distintas funcionalidades. Pero en el caso de strategy, nuestro objetivo con esos cambios es mantener la misma funcionalidad. Es decir, es el mismo algoritmo, pero con distintas formas de resolución. Es la misma cosa. Mientras que en decorador mi objetivo es ampliar la funcionalidad que yo proporciono. Tanto strategy como decorador me permiten hacer cambios en ejecución durante la ejecución del algoritmo, puesto que están implementados por delegación y no por herencia, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho por herencia, como vamos a ver a continuación, la herencia la defino por código y por mucho que quieran, en ejecución no podría cambiarla. Bien, diferencias entre strategy y template method. Template method, al igual que strategy, lo que me proporciona es métodos para modificar un algoritmo, pero en el caso de template method, yo lo que tengo es un único algoritmo para el que se define un esqueleto donde vamos a dejar algunos pasos sin implementar y esos pasos se van a implementar en la subclase. De forma que podemos definir una estructura fija para el algoritmo y ciertas partes de ese algoritmo hacerlas variables gracias a la subclase. Si os fijáis, al igual que Strategy, en ambos casos la idea es implementar un algoritmo. Pero en Strategy, cuando yo escribo el código del algoritmo, lo escribo completo y no tiene por qué haber ningún tipo de paralelismo entre los algoritmos, las distintas estrategias que yo implemento. En el caso de Template Method, yo realmente lo que estoy implementando es el mismo algoritmo con pequeñas modificaciones. Entonces realmente lo que cambia aquí son algunos
algunas partes del algoritmo y no el algoritmo completo, como ocurre en Strategy. En el caso de Template Method, los pasos, las variaciones se implementan por herencia. Esto hace que al ser implementados por herencia, yo cuando instancio la clase, ya instancio una de las subclases determinadas y eso no lo puedo cambiar en tiempo de ejecución. En el caso de Strategy, al ser una referencia al algoritmo concreto que estoy usando, yo esa referencia sí que puedo cambiarla en tiempo de ejecución. Eso se le llama relacionar por delegación. En Template Method, nosotros definimos el contexto de la llamada a las modificaciones que se hacen, es decir, esa estructura del algoritmo, mientras que en Strategy no se define el contexto de cuándo se va a llamar al algoritmo, ¿vale? En Template Method sí que se define el contexto de cuándo se va a llamar a esos pasos variables, es decir, el código que hay antes y después de cada paso variable. ¿Esto qué implica? Pues esto implica también que en el caso de Strategy podríamos duplicar código, cosa que en el caso de Template Method no va a ocurrir. No, es imposible que duplique código, puesto que el código común va a estar en la clase padre del patrón, ¿vale? En el caso de Template Method, pues mejoramos la cohesión, puesto que aglutinamos el código común en una única clase. Bien, pasamos a ver la correlación entre fachada y proxy. Proxy lo que hace es proporcionar un sustituto a otro objeto para controlar su acceso o facilitarlo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tiene cierta similitud con fachada, puesto que es también un intermediario, es una cosa que se pone entre el objeto al que queremos acceder y en nuestro código de cliente, pero en el caso de proxy el objetivo es controlar, mientras que en el caso de fachada el objetivo es simplificar. En el caso de proxy, nuestro proxy va a añadir código para hacer ese control del objeto al que estamos accediendo, mientras que en el caso de fachada no añadimos código, simplemente lo que hacemos es llamar al subsistema con el objetivo de simplificar, ¿vale? Y por último, en fachada podemos saltarnos la fachada y usar directamente el subsistema, mientras que en proxy no vamos a saltarnos el proxy para usar el objeto directamente, sino que siempre vamos a hacerlo a través del proxy, ¿vale? Bien, veamos la relación entre proxy y observador. El patrón de observador define una dependencia uno a varios entre objetos de manera que cuando un objeto cambia de estado se notifica todas las dependencias y se actualizan automáticamente, ¿vale? Bueno, pues en relación con proxy, que bueno, tampoco están excesivamente relacionados, el objetivo de proxy es controlar el acceso, mientras que el objetivo de observador, que también es un elemento que ponemos entre el objeto que queremos observar y nuestro código de cliente, pues el objeto de observador es comunicar cambios, mientras que, como decía en proxy, es controlar el acceso. Y bueno, proxy, como hemos dicho antes, añade código para controlar ese acceso, mientras que observador no añade absolutamente ningún código, simplemente me notifica de los cambios que se van sucediendo. El principal principio que se aplica en observador, pues como podréis imaginar, es el principio de acoplamiento, puesto que lo que nos interesa es que los objetos observadores no estén acoplados con los objetos observados, ¿vale? Los desconectamos por completo. Y por último existen un par de patrones, Abstract Factory y Symbol Factory, que lo que hacen es, a diferencia de todos los anteriores, que me desacoplan del uso de los objetos, pues las fábricas lo que me van a desacoplar es de la creación. Es decir, cuando yo tengo que acceder o que utilizar un punto de código que está en un punto de variación, pues puedo ir usando cualquiera de los patrones que hemos visto antes para desacoplarme. Pero yo también tendré que crear objetos que están dentro de ese punto de variación. Por ejemplo, si yo tengo 5 estrategias para solucionar un mismo algoritmo, yo para usar esas estrategias puedo usar una interfaz, el patrón estrategia, de forma que en el uso estaría desacoplado, puesto que siempre lo hago a través de la misma interfaz, pero a la hora de crear la estrategia tendré que hacer new estrategia 1, new estrategia 2, new estrategia t, lo que corresponda. Entonces ahí estaría acoplándome en lo que sería la creación